El barril en el barranco. La lluvia había lavado la tierra durante toda la noche, dejando al descubierto raíces y piedras en la ladera del cerro. Era en esas mañanas, después del aguacero, cuando Juan más disfrutaba de caminar por su parcela. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Con su machete en mano se abría paso entre la maleza, revisando los surcos de sus modestas matas de maíz. Fue entonces cuando lo vio, un destello metálico semienterrado cerca de un antiguo guamúchil. Se acercó con curiosidad, escarbando con las manos hasta tocar el frío metal de un barril sellado herméticamente. La terca tapa cedió tras varios golpes con una piedra. Al asomarse la respiración se le cortó. No eran herramientas ni viejos trastos. Eran fajos de billetes estadounidenses apilados como ladrillos, impermeables y perfectos. Una fortuna surgida de la nada, suficiente para comprar el pueblo entero. Con el corazón latiéndole en el oído, Juan volvió a tapar el barril y lo ocultó bajo ramas. Su vida de campesino había terminado en ese preciso instante. La sombra de la sospecha. La transformación fue lenta pero palpable. Juan dejó de preocuparse por la cosecha. Compró un viejo pick-up, arregló el techo de su casa de adobe y empezó a llegar al pueblo con botellas de licor caro. Decía que era un préstamo, un premio de lotería menor, pero la opacidad de sus respuestas encendió la mecha de la curiosidad. Fue su primo Felipe, el más cercano a él, quien ató los cabos. Recordó las historias que corrían como leyenda por la región. Hablaban de un cargamento de Pablo Emilio Escobar Gaviria que se había extraviado décadas atrás en su ruta hacia el norte, dinero que el mismísimo cartel de Medellín había dado por perdido. Una tarde, encontrando a Juan borracho y demasiado confiado en la cantina, lo confrontó en un rincón. «No es lotería, ¿verdad, primo?», susurró Felipe clavándole la mirada. «Es el dinero del diablo, es la plata de Escobar». Juan, pálido, intentó negarlo, pero el pánico en sus ojos delató la verdad. La fortuna ya no era un secreto, y la sombra del narcotraficante más famoso del mundo comenzó a extenderse sobre su nueva vida. La maldición del olvido. La confesión forjó una complicidad envenenada. Felipe, ahora su cómplice, manejaba las inversiones. Una pequeña tienda, un par de caballos de paso fino, pero el miedo se instaló para siempre en sus vidas. Cada motocicleta desconocida que pasaba por el camino de terracería era una posible avanzada del cartel. Cada extraño que preguntaba por ellos, un sicario que recuperaba lo perdido. El dinero ya no los liberaba. Los había encadenado a una paranoia perpetua. Juan cambiaba el lugar del barril cada luna llena, cavando hoyos como una tumba para su propia tranquilidad. Ya no disfrutaba de su riqueza, solo la custodiaba con el terror del que sabe que posee algo que nunca le perteneció. El campesino que fue había muerto, y en su lugar quedaba un guardián atormentado, un hombre cuyo hallazgo no le había dado la vida soñada, sino una condena eterna. El fantasma de Pablo Escobar había encontrado una nueva alma a la que perseguir desde el pasado. La vida de Pedro era una eterna batalla contra la tierra. Sus manos, curtidas y agrietadas, conocían el peso de la azada y la crueldad del sol. En su pequeña finca, enclavada en las colinas de Antioquia, el tiempo parecía haberse detenido. Un día, mientras reparaba una cerca cerca de un arroyo, descubrió un barril viejo y oxidado, casi por completo enterrado en el lodo. Movido por la curiosidad, luchó para desenterrarlo. Era pesado, y al abrirlo con dificultad, el hedor a humedad y tierra le golpeó la nariz. Pero debajo de unos plásticos vio algo que le hizo dudar de su vista. Fajos de billetes de $100, apretados y envueltos en papel. Pedro se paralizó. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda,
al recordar los rumores que había oído toda su vida sobre el dinero escondido de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Su vida, la de un humilde campesino, acababa de cambiar de una manera irreversible: la desconfianza. El barril se convirtió en el secreto más grande y pesado de Pedro. Lo escondió en la cueva más profunda de su propiedad y de a poco empezó a usar el dinero. Primero compró herramientas nuevas, luego un pequeño tractor que le ahorraría años de trabajo. Los vecinos notaron su prosperidad, pero la atribuían a su arduo trabajo. Sin embargo, su sobrino Miguel, un hombre con un espíritu más curioso que el resto, empezó a sospechar. Un día, Miguel llegó de visita y notó que el viejo colchón de paja de Pedro había sido reemplazado por uno nuevo y mullido, y que su casa, antes desvencijada, lucía recién pintada. La duda se anidó en su mente. Una noche, mientras Pedro dormía profundamente, Miguel entró en su casa y rebuscó en cada rincón hasta que dio con una pequeña bolsa llena de billetes. El miedo y la codicia se mezclaron en la mirada de Miguel, pues un familiar había descubierto el secreto. La soledad de Pedro y la tranquilidad de su nueva vida estaban a punto de terminar para siempre. La decisión. La confrontación entre Pedro y Miguel fue inevitable. Miguel le exigió su parte y la paz en la finca de Pedro se evaporó. Ahora, el barril lleno de billetes no solo representaba un tesoro, sino también una amenaza. Pedro, que antes solo se preocupaba por las cosechas, ahora se enfrentaba a la desconfianza, la envidia y el peligro que el dinero trae consigo. La noticia del hallazgo se filtró por el pueblo, aunque nadie sabía la verdad completa. Pedro supo que no podía quedarse. Con el corazón roto, decidió coger una parte del dinero y marcharse, dejando atrás la tierra que amaba y al familiar que lo había traicionado. Comprendió que la riqueza que encontró en ese barril no era una bendición, sino una pesada carga. Su vida cambió para siempre, no solo por el dinero, sino por la pérdida de su inocencia, su tranquilidad y la confianza en aquellos que más quería.